muy alto, con sus costuras. Esto es un poco vasto, la verdad. 313 caballos, o mejor dicho, pantallaza. Te estaba avisando con la distancia de 1360 litros. Hacer así, la gente cuando lo vea, pues no le va a gustar. Lo tenemos detrás también. ¿Esto es una cámara? Esto con los roces se va a arañar. Ha metido una buena batería. Mira qué curioso. Como todos los BYD, una piel gruesa. Tenemos el techo practicable, espacioso y puede respirar. Lo cambias desde aquí. Aquí la altura del techo, muchos os asustaréis, diréis, madre mía. Aquí tenemos nuestra llave. Tiene NFC. Bueno, el asiento no se coloca solo, Lo encendemos desde aquí, Start Stop. Y ya veis la estética que tiene, pues muy al estilo de BYD de ahora. Lo que es el salpicadero lo han conservado del anterior, creo yo, un poco rollo asiático. Bueno, las ventanillas las he bajado ya porque me muero de calor. Pero suben y bajan al toque y están un pelín tintadas. Aquí no las ves porque esto no enfoca, pero son dobles, tienen cámara. La maneta ya ves cómo es, lo han conservado del modelo anterior. Con aquí el altavoz y luces LED. Aquí tenemos el evalunas, bien, se ven de muy buena calidad, un buen tacto. Tema de bloqueo de puertas, retrovisores eléctricos. Y la puerta, como puedes comprobar, es todo sintético, piel sintética. De plástico, que sí, que no es piel animal, lógicamente. Pero tiene buen tacto, es todo tipo áspero, un poco melocotón. Aquí sí que es plástico. Y agarramanos también en piel. Una piel muy agradable, Tenemos esto aquí, no sé para qué. Y aquí pues sí que han conservado las cuerdecitas estas. Un poco chorrada, la verdad. Y esto, pues bueno, plástico normal, un poco flojo. Y aquí, mira, para abrir el maletero. Venga, va, que os voy a hablar de la batería. Pues a ver, en ambas versiones tenemos la misma batería. Importante, LFP, litio ferrofosfato, muy bien. Para que te dure más cargas, sea más segura y la puedas cargar al 100%. Eso es muy importante. De 74,8 kWh de capacidad. Muy bien, ahí ha mejorado también. Ha metido una buena batería por encima de la media, que suele estar en unos 60 o así, con suerte. Pues aquí no han escatimado, le han metido una batería como debe de ser. Con la plataforma de BYD, la iPlatform 3.0, que también es una maravilla. Pues bien, con esta pedazo de batería te puedes hacer en esta versión, la Design, en WLTP combinado 510 kilómetros. En ciudad dicen 710 kilómetros. Creo que eso es demasiado optimista. Si vas a 20 por hora puede ser. En la otra versión Excellence, que tiene los dos motores, pesa más lógicamente, te podrás hacer en combinado 470 kilómetros. Y en ciudad 630. Demasiado optimismo veo yo aquí con las autonomías. Igualmente, con que te hagas 500 te sobra. Si es que vas a tener que cargarlo. Cada 4 días, 5 días lo cargas y ya está, no pasa nada. En cuanto a la carga rápida, vamos a ver. Eso es otra cosa que han mejorado mucho en BYD. Han puesto aquí el puerto de carga. Aquí detrás, que dicen que está mejor, pero yo qué sé. Yo el mío, el Scenic, lo tengo ahí delante y en casa me viene mejor porque entro de morro al parking y tengo ahí el cargador. Este tendría que entrar de culo y sería un engorrazo. Tenemos 220 kilovatios de carga rápida, en la que podrás pasar del 10 al 80% en 25 minutos. A ver, yo la verdad es que lo he calculado y no me cuadra mucho, porque con esa carga rápida debería ser más rápido el tiempo. Yo he calculado que sería unos 130 kilovatios de curva de carga, de media. Y en casa podrás cargarlo a 11 kilovatios en carga lenta y tardarás unas 8 horas. Tiene V2L a 3,3 kilovatios de salida. A destacar que tiene bomba de calor, lógicamente, tiene precalentamiento de batería, que eso está muy bien para cuando vas a hacer cargas rápidas. Plataforma 800 voltios, súper importante también, por eso tenemos esa carga rápida tan buena. Vale, el salpicadero, aquí más piel de esta tipo melocotón, o lo mejor dicho, albaricoque, con sus costuras. El tema de la ventilación, bastante peculiar esto, qué grande, futri. Y a ver, esto es un poco vasto, la verdad. Arriba y abajo cierras. Yo esto lo hubiera renovado. Salpicadero cortito, unos 30 centímetros más o menos. Y sí que esto también es piel, una piel blanda, que sí, no es piel leña, que es plástico, polipiel, lo que queráis. Pero yo le llamo piel, tío, es que ¿cómo queréis que lo llame? Aquí más piel, esto así con un plástico así rayadito. Aquí más piel de esta melocotón, todo esto. Está muy bien, pues una piel bastante sufrida, creo yo. Esto no se mancha mucho, a no ser que tenga las manos aceitosas. Bueno, el volante, pues un volante, pues ¿qué te voy a decir? Un volante de BYD. Suavecito, costuras amarillas. Este plástico así sencillote. Aquí con esta rueda para el tema de la multimedia. Manos libres y demás. Bueno, vamos a ver el motor. Coño. Se levantará solo, me sorprenderá. Vamos a ver. Oye, sí, muy bien, muy bien. Bueno, motor aquí no voy a ver porque este tiene motorización trasera, tracción trasera. Aquí tenemos un motor de 230 kilovatios, equivalente a 313 caballos, con un par motor de 380 Nm, y en esta versión pasará de 0 a 100 en 5,5 segundos. En este, que es el Excellence, tenemos un motor de 330 kilovatios, equivalente a 449 caballos. Tracción total a las 4 ruedas, all-wheel drive, y un par motor de 560 Nm, con el que alcanzarás los 200 km por hora.
y pasar de 0 a 100 en 3,9 segundos. Bueno, aquí como veis tenemos este Frunk de 101 litros. Que, a ver, está bien, pues para meter aquí un cable de carga y demás. Mira, máximo 25 kilos, como suele ser habitual. Esta gomita está bien para insonorizar y demás, que no haga esto ruido. Aquí arriba no tenemos nada, está todo así pelado, con la chapa. Bueno, la consola central, pues aquí tenemos más ventilación de esta, pero bueno, mientras sea efectivo me da igual. Mira, carga de esta inalámbrica 50 vatios. Muy bien refrigerada, eso está bien. Aunque estas cargas la verdad es que luego van fatal. Como lleva las fundas, luego no carga. Bueno, esto también es piel. Me gusta, BYD, con sus pieles, como todas las marcas chinas, que no escatiman en piel sintética, para que no se arañe. Aquí más plástico de esta pintura grisácea. Bien, yo mientras dure y no se arañe, yo encantado. Botones, mirad, aquí el modo de conducción, lo cambias desde aquí. Ya en la pantallita, pues ahí lo cambias. Deportivo, normal, bah, son todos igual. Las luces de emergencia, auto hold, start stop, esto el freno regenerativo, el nivel, desempañamiento y el tema de la radio. Y aquí, pues para meter, no sé qué vamos a meter aquí, porque botellas no caben. Las botellas van aquí, donde se deja el mando, la llave, reposabrazos. Eso sí, una piel que no es suave, ¿eh? Es un pelitín áspera. No sé yo si al ir en verano aquí en manga corta va a ser un poquito esto, que da un poco de tiricia. Yo es que soy muy delicado. Bueno, aquí este hueco no está refrigerado. Ya tenemos la tarjeta, ¿no ves? Por NFC, para abrir el coche. Y aquí, como pasó en el vídeo todos el otro día, esta telilla aquí un poco sencillota, este felpudo. Y ahí abajo pues nada. Esto me lo hubiera currado un poco más, ¿eh? Pero está bien que sea ancho porque apoyas tú y tu acompañante. Es un detalle que yo valoro mucho. Bueno, vamos a verlo aquí debajo, que sabéis que me gusta ver los coches por debajo. A ver, he sido un poco gañán y me he olvidado el metro, no me lo he traído. Pero ya veo de primeras que esto es bastante alto, ¿eh? Muy alto, ¿eh? No exagero, es 17, 18 centímetros, ¿eh? Rozando los 20, creo yo, ¿eh? Pero bueno, cuando me lo lleve a mi casa, lo mediré bien. Bueno, aquí vemos la plataforma Blade Battery famosa de BYD, todo muy bonito. Aquí, con esta chapa, no muy robusta que digamos, con sus acabados. La verdad es que BYD cuida muy poco los detalles inferiores, ¿eh? Debajo de sus coches dejan un poquito que desear. Pero no, tío, métele un plástico, ponle algo, porque esto, a ver, yo sé que estas pinturas son anticorrosivas. Eso va bien, pues yo qué sé, para cuando echan sal en la carretera, para el tema de la nieve, el hielo, que se mantenga bien y no se oxide ni se estropee. Pero claro, para un usuario normal, si se mete aquí debajo, si no entiende esto qué es, pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Esto para mí es una chapuza. No, BYD no, por aquí no. Cuida esto, tío, estos detalles. A mí, yo me meto en otra marca y veo esto tapadito con plástico, lo veo bien mimado, bien cuidado, y digo, oye, esta gente trabaja muy bien, me gusta. Pero esto, la gente cuando lo vea, pues no le va a gustar. Y con razón, a pesar de que esto es seguramente la mejor batería del mercado que haya. Pero hay que cuidar los detalles, ¿eh? Muchos me preguntáis cómo cargo los coches eléctricos que pasan por mi canal. Y la verdad es que lo tengo muy claro. Pues es Trident V11, el cargador que uso en mi casa, para mi coche y para todos los vehículos que pruebo. He elegido esta marca porque es una empresa española que diseña y fabrica sus cargadores en Valencia. Y la verdad es que es algo que valoro mucho, ¿eh? Sobre todo también la cercanía del equipo que hay detrás, ¿eh? Porque cuando necesitas ayuda, te responden enseguida. Y súper importante, escuchan al usuario, porque eso es lo mejor que pueden hacer para ir mejorando el producto continuamente. A ver, lo que me gusta de este cargador también es que tiene Wi-Fi. Tiene control dinámico de potencia, para ajustar automáticamente la energía. Y que no salte los plomos. Se puede conectar de forma inalámbrica con el inversor solar, para cargar con la energía de los paneles solares. Y además, gestionas todo en tiempo real desde su aplicación, que es totalmente gratuita. Si estás pensando en instalar un cargador en casa, ya sabes, te recomiendo Trident de V11. Te dejo la información del cargador en la descripción y también un enlace por si quieres que se ponga en contacto contigo un instalador oficial de V11 en tu zona. Bueno, aquí tenemos esto para el tema del aviso de fatiga, que eso no me cae bien. Este no tiene, pero el otro modelo tiene Head Display, el Excellence. Bueno, la pantalla, o mejor dicho, pantallaza. Creo que BYD ya está abandonando el tema de los giros. Mira, está fija. Aquí cambiamos el fondo para cerrar, maletero, luz ambiental, calefacción, que aquí tenemos solo delante. En la otra versión, como te decía, tenemos detrás también. Y ventilación también delante. Bueno, volante también calefactado. Vale, aquí pues nos dicen que tenemos Google Maps, tenemos el Google famoso, lógicamente tenemos Apple CarPlay, donde podrás poner el Siri, la inteligencia artificial y demás historias. El tema del aire lo configuramos desde aquí, pues típico como todos los coches chinos de hoy en día, que son todos iguales. Lo malo que para apagarlo hay que darle aquí, yo prefiero un botón físico. Tenemos aquí todas las salas posibles, aquí están las cámaras 360, ¿no ves? Muy bonito todo.
Bueno, tenemos cámaras laterales y lógicamente si le damos a marcha atrás, que por cierto tenemos aquí la palanca de cambios, puntazo, muy bien, que BYD haya mejorado este tema, pues tenemos la cámara trasera. Tenemos aquí los sensores que te van avisando con la distancia, no voy a chocar de milagro, espérate. Bueno, los limpias, los tenemos aquí, típicos de BYD con ruedecita, y tira como una lluvia, también típico de BYD ahora. Aquí tenemos el botoncito este para poner en off el tema de los avisos. Esto ya lo probaré yo, pero esto es un poco engorroso que sea desde aquí. Debería haber un botón físico como en mi Renault Scenic. También si hacer así tienes aquí los accesos directos, que también lo podrás hacer desde aquí. Bueno, el morro y el resto del coche la verdad es que es casi igual que el anterior, ¿eh? No han innovado mucho. Veis aquí esta franja LED, que esto se ilumina, está muy molón. Bueno, la insignia aquí de BYD, todo esto en color aluminio. Aquí tenemos la camarita frontal. Esto dicen que son las luces de Dragon Face, como un dragón, no sé qué historia. Bueno, lo han cambiado un poco respecto al modelo anterior. Tenemos aquí los sensores, y aquí no tenemos más, solo tenemos ese. Y este plástico aquí negro piano, pues creo que es la peor idea del mundo, ¿eh? Porque si dentro del coche es peligroso, imaginaos aquí fuera. Uf, esto con los roces se va a arañar. Mala idea, ¿eh? Bueno, para golpes se ve duro. Esto me gusta, que son robustos. Tenemos aquí el ganchito este, la tapa. No puedo abrirlo. Será para el tema del remolque. Bueno, en casa con un destornillador lo abriré, os lo prometo. Este color gris también es un poco mala idea aquí, porque al mínimo roce se te araña y se te queda en negro. Es un coche que vas a tener que cuidar bastante de dónde lo aparcas. Bueno, los neumáticos, ya veis, Continental con sus llantas de aleación en las dos versiones, 235, 50, 18 pulgadas. Así, ahí con la suspensión, todo esto aquí recubierto en un plástico, te cubre ruedas. A ver, el coche, la estética es clasicota, ¿eh? Aquí no han innovado nada. Que eso no quiere decir que no me guste. Está bien, es un coche, pues bueno, clásico para gente normal y corriente. Un retrovisor más bien grande, con el aviso, aquí con su cámara. Las puertas, pues igual, sencillotas. Tenemos aquí este embellecedor también, en plata también, para que se te arañe y se te quede negro. Uf, qué mala idea, de verdad. Manetas, pues bueno, clásicas. Aquí tampoco innovan, me recuerdan a las de MG, creo que el MG y el HS eran así. Y los Ebro, todos los coches así de este estilo chino son así. Los cristales son bastante tintados, no del todo, se ve un poco por dentro. Esto dicen que lo han hecho de cristal también, ¿no veis? Sigue transparente un poco, la versión anterior era todo un plástico opaco. Luego tenemos antena de aleta de tiburón, hasta aquí plástico de toda la vida. La verdad es que esto, el diseño, todos los coches, yo no sé si es que lo hacen igual todos, macho, pero se parecen un montonazo. ¿Esto es una cámara? Esta cámara supuestamente debería ser para el retrovisor interior, pero esto no sé si es cámara o es una tapita donde debería ir una cámara. Voy a mirarlo a ver, que eso mi Scenic lo tiene, le das aquí el retrovisor y se pone una cámara, aquí no. No, eso es de pega. Bueno, está bien que tengamos aquí limpia trasero, aquí la insignia, toda esta franja también en cromado, esto que se ilumina, muy chulo, con estas luces que han cambiado ahora, las han hecho de no sé qué historia para que te dé suerte. Bueno, aquí tenemos la otra camarita trasera, sensores de aparcamiento. Bueno, aquí tenemos también para el gancho de remolque. Bueno, tenemos aquí otro sensor y esto pues también, que esto a la mínima se te va a arañar y se te va a poner esto negro pelado. Y esto no es tan robusto como delante. Aquí en medio tenemos la pantallita también típica de vídeo y nada, pues aquí tenemos la presión de los neumáticos, porcentaje de batería, la autonomía que te queda, aviso de velocidad y aquí pues bueno, conforme vas conduciendo te salen los cochecitos y demás. Volante regulable en altura y en profundidad. Tenemos guantera, eso sí, menos mal, plástico de este que es como rugoso. Y una guantera, pues bien, no está iluminada, es más bien pequeña. Tenemos aquí el parasol con luz, muy bien. Mira qué curioso, para dejar las gafas, me encanta. Aquí tenemos el tema del techo, que aquí no hay techo. Está en la otra versión, que aquí te lo enseño. Como veis en este, tenemos el techo practicable, con la cortinilla de cristal y descapotable, digamos. Que desde estos botones pues lo podéis abrir. Una camarita y el otro parasol, pues igual, con su luz ahí. Tenemos agarramanos al acompañante y detrás también tenemos asientos. ¿Qué te voy a contar? Pues buenos asientos. Todos en piel sintética, como todos los BYD, una piel gruesa, dura, que se ve muy resistente. Son microperforados. Al estar ventilados a 40 grados en España, pues quieras que no, te ayudará bastante. Ajustes aquí electrónicos para el tema de los lumbares, el asiento, que se mueve para acá, para allá, bien. Buenas alfombrillas. Tenemos aquí los pedales, como ves viene desde arriba. Y aquí tenemos este hueco, que cada vez son más pequeños. Bueno, y aquí pues, poca cosa. Tenemos aquí la carga USB-C, que será 50 vatios para la memoria. Otro USB-C, la de 12 voltios.
de 120 vatios. Y aquí delante vamos a ver lo que tenemos. También tenemos bastante altura, ya veis, aquí más de 20 centímetros, bien, para no llevarnos los bordillos. Aquí sí que ya tenemos un plástico, como Dios manda, como debe ser. Y bueno, aquí ya veis que no se ve gran cosa, poca cosa tenemos, porque es de tracción trasera, tenemos el motor detrás. Y esta versión no es la Excellence, que es dual motor. Por lo que aquí delante pues habrá centralitas, imagino, y poco más. Sistema de refrigeración, ya veis el tema de los brazos de dirección, suspensión, McPherson, bueno, como todos los BYDs. Son coches que la conducción es muy suave, muy confortable, suspensiones buenas. Vamos a verlo detrás. Bueno, pues igual que la Atto2. Los respaldos de los acompañantes bastante hundidos. Este, donde está el reposabrazos, que como ves tiene aquí para 2 botellitas, sin acceso al maletero, está como muy para afuera. Hace mucha barriga, aunque yo creo que la Atto2 hacía todavía más. Y como ves, la altura al suelo es lo normal hoy en día, no es muy pronunciada. Y los asientos tampoco están muy en V. Digamos que está en una posición normal y cómoda. ¿Y esto qué es? Oye, mira qué original. Para poner ahí el tema de los sillitas de los niños. Aquí tenemos espacio para las rodillas, bien, para tus revistitas, todo en piel, muy bien, eso me gusta. A ver, no se ve el típico armatoste aquí delante que te quita visibilidad. Quieras que no, te sientes aquí espacioso y puedes respirar. La puerta trasera, eso me gusta de los coches chinos, que fijaos, todo también en piel sintética, igual que delante. Aquí no abaratan, ¿eh? Eso siempre es un puntazo de los chinos. Incluso mira, con las LEDs aquí, y el altavoz. Y la maneta que ya ves cómo se abre, ¿eh? Cosa curiosa del Atto3 antiguo, pues lo han mantenido. También aquí tenemos guitarrita, altavoz, el plástico este, buen plástico, ¿eh? Y esto que sea así rugoso, muy original. Bueno, aquí tenemos luces ápticas, bueno, están encendidas ya. Uy, esto se hunde un poco, pero si está eso duro da mejor imagen. Bueno, aquí tenemos salidas de aire también. Al ser esto rollo marino, esto serán almejas, imagino. Ostras, y esto que es un poco feote. USB-C, este será de 50 vatios, esto así rugosete también. Y aquí abajo pues nada. Y a ver, yo mido 1,74 m. Las piernas ya veis cómo las tengo inclinadas. Bien, una buena posición, vas cómodo. Aquí la altura del techo pues tendré 15 centímetros más o menos, lo normal en estos coches. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy cómodo, buenos asientos, muy buena visibilidad. No es agobiante como otros coches, aquí va bien. De largo tenemos 4,45 m. En la versión Excellence es igual, ¿eh? De ancho 1,87 m y una batalla de 2,72 m. Y de alto tenemos 1,61 m. Como ya sabréis todos, mido 1,74 m, pero así os hacéis una idea. Veo el techo perfectamente. Que este, mira, este es de chapa, ¿eh? El otro es de cristal. Y el peso en la versión Design son 1.880 kilos y en la Excellence 1.990. Vamos a ver el maletero. Bueno, ya ves que es electrónico. Tenemos una capacidad de 490 litros, 50 litros más que la versión antigua. Mira, tengo bandeja de estas que son correderas, de un material bien, duro. Vamos a quitarlo. Espero que esto no te pase cuando te lo compres. Bueno, aquí tenemos ganchitos para tus cositas. Y aquí debajo pues tendremos un doble fondo. Uy, qué pequeñito. Muy poca cosa. Aquí te cabe el cable a duras penas, ¿eh? Pero buenos materiales. Todo este pelillo que está bien. Se ven buenos acabados. A ver, no es un acabado premium, pero es un acabado que dices, oye, me va a durar tiempo este coche. En 2 días no se me va a romper. Está bien. Conforme a lo que compras, lo que pagas, no está mal. Vamos a echar los asientos para adelante para ver la capacidad total. Tenemos aquí con cuerda. Tenemos una capacidad de 1.360 litros. A ver, no es su fuerte lo que es el habitáculo, la capacidad de almacenamiento. Para el tamaño que tiene, por ejemplo, en mi Renault Scenic, lo veo mucho más grande por dentro y el maletero. Tengo un maletero yo de 540 litros. Está mejor aprovechado el espacio. Aquí tenemos el típico ganchito. ¡Uy! La lío. Pues si te quedas encerrado, pues por aquí, tiras de esto y se abre el maletero. Si no pierdes esto, mejor, ¿eh? Esto tendría que estar aquí fijo para que no se caiga, porque esto a la mínima lo pierdes. Y aquí se baja. Ahí está. Y aquí detrás vamos a ver lo que tenemos. Me hace ilusión ver aquí el motor. Me voy a llenar de merda esta, pero bueno. Bueno. Uy, pocas veces veo yo aquí los motores tan claramente de BYD, ¿eh? Mirad. Menudo meollo que tenemos aquí. Bueno, suspensión de brazo independiente. Ya sabemos, la pinturita aquí, brocha gorda. Unos brochazos que le meten aquí. Mira, aquí tenemos el motor. A ver, no sé si lee algo por ahí. Fijaos, las juntas. Que esto me mola a mí verlo, ¿eh?
Y si vosotros pues opináis, me comentéis lo que veis, si os gusta o qué. Esperad que me voy a dislocar aquí el hombro. Vamos a ver, mira, aquí se ve más motor. ¿Qué opináis? ¿Os gusta esto? Buenas calidades, malas calidades. Mira, cinta aislante. Habrá quien diga, eso es una chapuza. Pues eso lo tienen todos los coches eléctricos, ¿eh? Aquí se ve la batería Boir. Eso será una toma de algo. Aquí veo más cosas, hay una junta verde ahí, ¿eh? Cosas curiosas, ¿eh? Me gusta ver mucho esto. No sé por qué la gente no se mete aquí debajo a ver los coches. Yo, si me fuese a comprar un coche, lo primero que haría es meterme debajo, ¿eh? Os lo digo ya. A ver lo que hay debajo. Que yo he visto coches muy malos y te metías debajo y decías, madre mía el señor. Esto, pues hombre, aunque lo veáis todo así al descubierto, poco tapado, muchos os asustaréis, diréis, madre mía, eso se va a mojar y se va a romper. A ver, no se va a romper por mojarse esto. Que si estuviera tapado sería mejor, pues sí. Mira, ahí tengo la batería, voy a acercarme por ahí. A ver, que al final a mí esto es lo que más me gusta ver. Mirad, todos estos cables naranjas van a la batería. Y esto va aquí. Pues esto va al motor, al sistema del motor. Bueno, los expertos que digan, que opinen. Bueno, esto aquí lo han pintado con spray ahí, tal cual, ala, toma ya. Qué poco detallista que es BYD con esto, tío. Macho. Ser más cuidadosos. Queda muy mal. Y ahí, pues, poca cosa se ve. Bueno, ¿tú qué opinas? Venga, pónmelo en un comentario, que sabes que a mí me gusta leeros. Y saber lo que opináis. Las puertas me han llamado la atención porque se ven muy robustas, ¿eh? No como mi Renault, que son un poco de papel de fumar. Aquí no, aquí pesan, y eso me gusta de las puertas. También recubiertas. Cuando haga la prueba de conducción os diré si el coche está bien insonorizado. Tenemos esta goma también aquí para que no entre el polvo, está muy bien. Y vamos a ver cómo suena esto. Bien, suena hermético. Puerta pesada, suena hermético, buena señal. Y detrás, donde suelen ser de papel de fumar, pues aquí BYD no me defrauda y pesa también lo suyo. Buena puerta, robusta. También con sus gomitas. Aquí también, perfecto. Y esto suena un poco más a chapa, pero bien, cumple. Mira, una cosa importante que mi mujer me decía el otro día, porque en el Scenic tengo una tarjeta, pues ahí si pierdes la llave o lo que sea, no tienes para llave de repuesto. Aquí mirad, tenemos aquí la ranura, por si se te gasta la pila de esto o se rompe el mando, yo que sé. Pues tú apretas ahí y sacas aquí la llavecita, porque quieras que no, tienes una de repuesto en algún lado y si te quedas tirado, pues esto supuestamente debería abrirla. Vale, hacer así, giras y el coche pues se abre. Oye, mira una cosa que no me entusiasma, que a ver si no es así me lo corregís por favor, es que yo, por ejemplo, en mi Scenic, cuando yo me acerco al coche se abre solo. Se abren los retrovisores, salen las manetas y el coche yo entro. Aquí te acerques y no. Tienes que darle. Y ya pues se abre. Y tampoco me gusta que, tío, mira, suelta la puerta, se queda abierta. Tienes que darle portazo. Y si te vas, pues igual. ¿Veis? Me estoy alejando y el coche no se cierra. Me imagino que con el tiempo se cerrará solo. Pero no tiene esto de cercanía, que se abre y se cierra. Que ahora que tengo yo coche nuevo voy descubriendo estas cosas y son muy útiles. Bueno, vamos allá y hablemos del precio, que seguro que estabas esperando a saberlo. Pues a ver, el design, la versión esta que estoy grabando aquí, tiene un precio de 42.990 euros, sin ayudas, sin financiaciones ni historias, tal cual, pelado al contado. La Excellence, 45.990 euros. ¿Y por qué comprarte un BYD y no un Tesla Model Y o otra marca china como XPeng, etcétera? Lo bueno que tiene BYD es que tiene ya 1000 concesionarios en toda Europa, en 33 países. Eso es un punto muy a su favor. En España tiene ya 100 puntos de venta y en 2026 va a tener 130, va a abrir 30 más. Otro punto a su favor, que el respaldo del concesionario es lo más importante a la hora de comprarte un coche, y sobre todo de estos eléctricos nuevos, chinos, etcétera. Y esta marca ha vendido 25.500 coches en España entre 2024 y 2025, cosa que también da mucha confianza. Así que si te vas a decantar por esta marca, que sea no solo por el coche que te vas a comprar, sino por la confianza de quién hay detrás, que eso siempre lo digo. No mires solo el coche, te tiene que gustar el coche, sí, pero mira a quién se lo compra, es muy importante. Y bueno, en cuanto a las ayudas dirás, oye, este coche tiene opción de ayudas del plan Mover nuevo, el plan Auto. A ver, es un coche eléctrico, tendrás una parte de ayudas, las baterías no se fabrican en Europa, se fabrican en China, ahí no entrarán las ayudas, y el coche por ahora no se ensambla ni se fabrica en Europa tampoco. Aquí en Hungría se hace en el Surf y el Atto 2. Este no, porque tampoco tendrás ayudas de ese tipo. No tendrás la triple E de ayudas, tendrás una E solo. Así que creo que optarás a unos 1.600, 1.700 euros de ayuda. Tengo que hacer la prueba a fondo cuando tenga en casa y si quieres verla, no olvides suscribirte y le das a la campanita. Y cualquier duda que tengas, me pones un comentario que estaré encantado de responderte. Venga, chavales, nos vemos.